gracias. ¿Cómo está? Te presento alguna ocasión. Muchas gracias. Pues sí, más o menos. Más o menos. Sigue necesitando el bastón. Poco, ya casi no. Nada más cuando salgo, sí, no. Pero en la casa ya ando Sin bastón. Sin el bastón. Ok. ¿Y por qué dice que más o menos? ¿Tiene dolor en su no, tobillo? pues estoy bien, ¿verdad? Ya ve que se me inflamaba mucho el pie. A ver mi bolsa. ¿Trae nueva radiografía esta vez o...? Sí, ahí trae el... Fui a ver a la oncóloga también. Me suspendió el amlodipino porque ese que no dejaba Desinflama. se inflama mucho el tobillo. ¿Y notó algún cambio cuando lo suspendió? El día 9, ¿De este? sí, y ya, pues sí, ya no traigo tan hinchado el tobillo. No me diga que era, pero ese ni es diurético. Pues, ¿Qué le dijo? que lo suspendieras. A lo mejor es más bien como un efecto secundario del amlodipino y no por el efecto, no por el mecanismo de acción como tal. Sí. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos platicado que en realidad los pacientes posoperados de tobillo tienen así periodos de que se vuelve a inflamar el tobillo y así? Mientras no haya dolor, mientras esté caminando y vayamos ahí monitorizando cómo va la estabilidad articular, pues lo inflamado es lo de menos. Yo se lo paso. Gracias. Esa es la que me dio. Es la de lo que me dio la última vez que vi. Y esa es la del antídoto. Muy bien. Aquí lo más su experiencia. Vamos a ver aquí. Era lo que no me gustaba de ella. Estaba compartiendo. Sí, es lo mismo. Ya me acordé. ¿Y se mandó a hacer el alza? Sí. Ok. Una plantillita, Una Es una plantillita que traigo dentro del zapato. Porque recuérdeme cuánto vimos de diferencia. 7 minutos. Que era fue lo poquito. que nos dijo ese día que... Porque la última vez que la vi todavía no usaba la plantilla, ¿verdad? No. Muy bien. Ok. ¿Y cómo se sintió con la plantilla? Pues bien, le pregunto a ella que cómo ve. Sí se le nota. Como que sí. ¿Sí lo notaron? Ok. Vamos a ver dónde nos explica. Ahorita revisamos su tobillo. Y luego mi dedo me lo lastimé, poniéndome la media. No me Me digan. dobló y ya se ha quedado así. Eso fue el Último de noviembre. diciembre, ¿verdad? En diciembre, enero, febrero y marzo. Ok. Con el dedo así. ¿Se duele? Sí, me están dando terapias. Ahora sí No, que ya vi cuando qué le pasó. me lo doblé para adentro. O sea, Se me dobló. al bajar la media, Al pásame su bolsa. bajar la medida, se me dobló y se quedó así doblado y después se me inflamó. Se llama mallet finger. A ver, hágase. Ahora estírelo completo. Es lo que no puede. Ajá. ¿No se puso una tablillita o algo? Sí, como Sí, unos dos. trajo una férula Sí, una de férula. las comerciales que pusimos en la... Y la radiografía no se tomó. Eso sí, no. Ahorita le voy a explicar qué le pasó a este dedo. Pero, a ver, ¿dónde aquí? Ponga flojita su mano. ¿Dónde aquí? Ok. Sí, es un mallet finger. Se llama mallet finger porque se queda el dedito como una... Colgadito con un bastoncito. como la bataca de la batería. Y según yo viene de ahí el nombre. Se rompe la parte final del tendón extensor del dedo. Aquí tenemos todo un complejo que extiende tanto la interfalángica proximal como la interfalángica distal. Y entonces la banda terminal es muy delgadita. Y justo cuando doblamos
muy rápido que seguramente se le atoró la punta del dedo subiendo la media. Fue bajando. No, bajando. Sí, Ok. fue bajando la media. Se queda atorada la punta del dedo y entonces dobla de más y se rompe de aquí. Es una lesión chiquitita, pero ahorita lo voy a enseñar. ¿Cuántas semanas tiene de eso? Pues Todo fue diciembre, enero, febrero. enero, febrero y marzo, lo que va de marzo. ¿Y por qué no me avisó? Yo hubiera dicho qué hacer exactamente. Pues no. Y ahora vinimos también ya muy tarde. Pues tenía que haber venido desde enero, ¿verdad? Creo que sí. Sí. A ver cómo salió. A ver cómo la ves más o menos. ¿Su fecha de nacimiento era? 24 de febrero del 53. Entonces ahorita tiene 97 y 22. Así los acabo de cumplir. ¿Es fiesta? No. No, pues en familia nada. Sí, Pastelito. los tres. Recuérdame que es alérgica a algo. La fecha del accidente del tobillo, ¿cuándo fue? Fue el 7 de abril del 22. Ya no nos cumple el año. Y lo operamos unos días después, como el 10, el 11. El 11. Venía desde Juriquilla. Empezamos tarde la cirugía. Se incendió un restaurante allá en Juriquilla y para agarrar la vuelta para subir, estaba... Nunca hay tráfico de aquí, el tráfico no es de allá para acá.
pero nos tocó a todos. Ok. Los accidentes de... Bueno, la fractura está muy bien consolidada, ahí sigue. Veo un poco más abierto este espacio, que fue donde reparamos el ligamento deltoideo. Y este tornillo más flojo que la última vez. Y ya no se diga nada, ¿no? Eso sí, eso lo veo yo más bien ahí en su tobillo. Ajá. Pero si la radiografía tiene cambios de la última vez, incluso como si la placa yo la viera más abajo, no tiene sentido que estuviera más abajo, porque estos están bien agarrados. Pero este sí está más flojito. Y este un poquito. Hay una interfase. La vez pasada, si mal no recuerdo, solo estaba un poquito flojo el de abajo. Y ahora veo también un poquito flojo este. Y aquí veo un poquitito abierto. Vamos a ver la caminadora. Vamos a ver cómo vaya el pasillito, si quieren. Bueno, aquí. Sí, el bastón. Es el derecho, ¿no? Sí. ¿Le molesta cuando camina? No, pero siento, ¿cómo le digo? Como si trajera algo que me estorba ahí nada más, así como si se ¿Sí? moviera algo así. De la parte de acá. Sí, ajá. Del lado de afuera. Del lado de aquí, sí. Bueno, vamos a... Quítese su zapato, por favor. Y déjeme sacarle la... su zapato, su calcetín. Ahora terminamos. Muy bien. ¿Qué le dije? Para comparar un poquito lo inflamado. Discreto. A terapia ya no ha ido. Sí, me la siguen dando cada 8 días. O cada 15. O cada 15. Sí. Si quiere ir sentadita. ¿Eso le molesta? Un poquito. ¿Esto es lo que siente que puede que se mueva? Ajá. ¿Sí va? La movilidad. Muy bien. ¿Y qué le molesta aquí? Ahí sí, un poquito. Pero yo pienso que es la cicatrización también todavía, ¿no? No, ¿No? Es el tornillo. es el ligamento. De este lado, el ligamento que reparamos, yo siento que está vencido. Porque a diferencia de todas las radiografías que habíamos visto antes, del lado medial del tobillo, la veíamos muy uniforme. Y ahorita está abierta. ¿Se hago eso molesta? No. ¿Y para abajo? No. Okay. Es cuando camina. Ahora de vuelta. De repente truena, ¿verdad? De este lado. Truena ahí y truena mis rodillas también. Truena todo. Ni me diga porque no vamos a encontrar. Ok. Y si se siente la placa aquí. Ok. Bueno, pues descartando que haya algo de sus venas, de la circulación, es todo culpa de la fractura y de la cirugía. Bueno. Sí. ¿Y acá? ¿Se siente bien? Sí, esta Allá está más fuerte esta. Esta rodilla, yo creo que esa es ¿Le la que molesta? traigo. ¿Esa es la que le molesta? Esa es la rodilla que traigo media inflamada.
He estado tomando unas cápsulas de naturales y me pongo de un gelecito. Ok. Pero le cansa. De repente se le inflama. Sí. O dolor no tiene. Igual que en el tobillo, porque yo le pregunto de repente si le duele y me dice. Un poquito. La rodilla sí me duele también, ¿verdad? Sobre También. todo cuando voy subiendo escalones y eso. Ok. Es cuando oigo que truena, escucho que truena. A ver, ahora sí acuéstese. Vamos a revisar su rodilla. Doble y estire su rodilla. A ver si rosa. Sí, rosa ya, un poquitín. Ok, listo. A ver, ahora esta. Las dos truenan. Ok. Sí, hasta creo que un poquito más precisa. Esta. Bueno. Pero es más boludita esta, ¿verdad? Sí. Sí, es más tensa la piel. Ok. Listo, Emma. Sí, porque no había estado haciendo tanto calor. Sí. Empiezan los calores. Y apenas empiezan los calores. En mayo van a estar los Imagínate cómo vamos a estar en verano. Bueno. El tobillo puede ser muy incapacitante. En el caso de usted, la verdad es que se recuperó bien a como la magnitud de daño que tenía su fractura, que era una fractura articular, y como lo platicamos cada vez que la veo, es que es una articulación compleja porque son 3 huesos y muchos ligamentos alrededor. Lo de la placa que estuviera aflojándose, yo lo esperaba desde que se la puse muy bajita para que el tornillo agarrara. Era un riesgo que estaba yo corriendo por usted y que la placa se iba a aflojar eventualmente. Pero lo que quería era que cumpliera su función, que lo cumplió, ¿no? Porque mantuvo ahí la fractura y entonces ahí lo aguantó hasta que pegara. Y eso se logró. Lo que no me esperaba para nada era que se abriera un poquito aquí, ¿sí? Porque el ligamento se lo suturamos muy bien y se vio un poquito abierto. No, podría verse mucho peor. O sea, una inestabilidad completa del tobillo, podría verse un espacio aquí mucho más abierto y aquí totalmente desbalanceado. No se ve tanto, pero la verdad sí es que no me encanta. Voy a comentar su caso con un especialista de pie y tobillo para ver el que observa si sería necesario, una vez que planeemos quitarle la plaquita y los tornillos, entonces entrar aquí y hacer otra vez una sutura fuerte de su ligamento, o si hacer una plastía completa, que puede ser con un ancla o con un injerto de tendón, de su propio tendón. ¿Por qué? Pues esto ya es un poco más de especialidad, ¿sí? Aún así, el color que tiene su tobillo, lo inflamado y eso, la verdad es que es esperado que pase. Después de, tenemos abril, Casi un año. un año. Entonces todavía estamos como a tiempo de recuperación. ¿Ok? Y bueno, pues me preocupa mucho obviamente cómo se sienta usted. Eso es lo principal. El tobillo, o sea, podría tener arreglo, podría tener maneras de arreglarlo. Había que descartar que no hubiera algo que nos estuviera retrasando un poquito, que estuviera perpetuando la inflamación. Ver cómo se sentía con el alza, que no fuera culpa también de que estuviera usted un poco desbalanceada desde la columna, ¿sí? De la longitud de sus piernas. Usted me tiene que decir, es que yo siento que algo está muy mal en mi tobillo, doctora, o no, o es la molestia solo de la placa.
nada más. Yo pienso que es la molestia de la placa nada más. Ok. Y yo, bueno, con usted siento que ha pasado mucho tiempo, pero en realidad estamos al año. O sea, como usted sabe, pues, o sea, ya tengo algo yo de experiencia, ya, o sea, poco a poco, pero pues, sigo siendo, o sea, bien joven en mi carrera, ¿no? Entonces, ustedes de mis pacientes que pues me preocupaba mucho al principio por ese detallito de la placa y así. Aún así, fue algo que se realizó bien, que se hizo bien, pero pues que me tiene ahí un poco preocupada. Vamos a consultarlo con un especialista de tobillo y ver qué nos recomienda, ¿no? Si hay, esa sería la alternativa. Quitarle la placa, pero también entrar al lado medial. Esa sería la diferencia, ¿no? ¿Qué me le mandé a hacer? El del tobillo, el del alza, el zapato, el de escanometría. Pues, no. Entonces, esto es buena noticia. Lo de la plantilla, pues, no sé qué tanto le haya sentido que le ayudó. Pues sí. Bueno, yo siento que camino igual, ¿verdad? Pero Juanita dice que ella sí ve la diferencia, dice que ya no te balanceas tanto. Ok. Y lo del miedo, pues hay que trabajarlo. A lo mejor es más emocional que incapacitante por el tobillo. Para mí es muy importante porque yo le diría, no me atrevería como a operarla otra vez si vamos a afectar otra vez su calidad de vida. ¿Sí? Obviamente no es en la misma magnitud de cirugía para nada, pero pues es otra vez tenerla un ratito en cama, hay que dejarle los puntos, probablemente hacer un poquito de terapia otra vez, ¿sí? Y pues para nosotros es muy fácil porque los vemos en el consultorio, se van a su casa y pero ustedes es algo con lo que lidian todos los días, ¿no? Y entonces, lo de la placa, sí, definitivamente usted es una paciente con algunas indicaciones para quitarle la placa, o sea, sí hay que quitarla, pero también la decisión aquí es conjunta, no es como cuando se fractura y entonces es... Tiene que hacerlo. ¿Usted qué opina? ¿Sabe? Hay que hacerlo. Aquí sí, aquí es distinto, aquí usted me va a decir cuándo, si cree que eso va a mejorar un poco su vida o si nos aguantamos un poquito más. Lo de la inflamación, yo le digo que es normal que esté fluctuando. Yo quería descartar que no hubiera algo más, ya vimos que pues sí era el medicamento, pero no es como que le haya quitado completamente la información del cambio del medicamento, ¿no? La placa hay que quitarla, el ligamento sí es algo nuevo, es algo que no esperaba, eso lo voy a consultar con alguien más, pero pues hay que tomar la decisión juntas. Doctora, una pregunta, o dos también. En su opinión, para tener más información, ¿cuáles serían los pros y los contras de quitar o no quitar la placa? Como se está comportando, se va a seguir aflojando. Se va a seguir aflojando. Entonces, esa es la desventaja principal. ¿Y al aflojarse qué ocasiona? ¿Qué síntomas? Como está en contacto directo con el hueso, hay por ahí una relación con el hueso y entonces está dañando literal el hueso. Ya pegó, mientras estaba ahí estable, hacía más bien que mal. Ahorita está dañando más de lo que está beneficiando. ¿Ese daño como Así, el tornillo va y viene en el hueso. Roza el hueso. Está flojito. genera dolor? No genera dolor, pero podría no generar dolor. Más bien afecta el hueso, como si usted estuviera dando vueltas y vueltas a un tornillo en la pared. Va gastando. Lo va gastando. Ese es el daño principal. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, lo más recomendable es retirar la placa. Es retirar la placa. Y la otra pregunta es, la parte que va abierta es el ligamento. ¿Qué es lo que ve más abierto, pero no alcanza a comprender un poquito Les voy a enseñar. eso de que se ve abierto? ¿Qué significa? ¿Que está separado, está roto? Un ligamento tiene la función de que une un hueso con otro hueso.
no lo vemos en la radiografía. Entonces, indirectamente en la radiografía lo que vemos es la distancia que hay entre hueso y hueso. En este caso particular es la distancia que hay entre el astrágalo y esta parte de la tibia que se llama maleolo medial. Este espacio debería de ser como este. Está muy separado. Y es casi el doble. ¿De casualidad no trae la anterior? No. ¿En qué mes nos vimos, se acuerdan? En enero era medio año. Entonces, En enero, pero no, creo que sí. no me quieren en enero. Por eso. 5 o 6 meses antes. Nos habremos visto como mediados del año pasado. Tal vez Como en julio. A veces. Sí, en julio. No me recuerdo de tomar foto. Lo del ligamento vencido, estoy pensando como que algo parecido sería como una liga, valga la redundancia, que ya no está tensa, ¿no? Ya está como floja, sí, o guanga. Seguramente ahí está, pero está aguada. Está aguada, sí. ya no tensa nada, no hace la tensión necesaria entre los dos huesos. Exactamente. Quiero comparar. Sí. Este es el otro lado del tobillo. Este es donde está la placa. La placa está pegada con peroné. El ligamento del que estamos hablando es del otro lado, pero aquí se ve muy bonito cómo es un ligamento. El ligamento es esta cosa gris. Esta capita gris, esta tela. Este es un ligamento que va de hueso a hueso. La diferencia entre el ligamento y tendón es que el tendón es músculo, luego tendón blanco y luego llega y se inserta al hueso, como estos. Esos son más resistentes, son mucho más gruesos, en el tobillo son mucho más. Pero el ligamento es delgadito y va de hueso a hueso. Entonces, lo que yo hice en la cirugía es que vi, aquí estaba completamente roto. Era así, como si le hubieras metido un tijeretazo, así se rompe porque cuando gira el pie y la pierna se queda, entonces hace una palanca y se rompe. La tensión hace, porque el ligamento no es elástico, a la hora que se le exige un esfuerzo, esto se queda fijo y entonces esto se sigue moviendo, se rompe. Y estaba roto, entonces yo lo que hice fue suturar, ¿sí? Con hilo, los dos cabos, los dos muñones del ligamento. Y entonces, pues durante nuestro control de radiografías hasta esta última ahí se veía cerrado, porque quería decir que esto seguía siendo tenso, seguía manteniéndose ahí. Ahora ya no, entonces seguramente está ahí el ligamento, pero está más largo, está más laxo. Y entonces, ¿le tomaba la radiografía de pie o acostada? Acostada. Imagínese, acostada ya se abre el espacio. Si le tomamos una radiografía de pie, seguramente se abriría un poco más, porque entonces ya es ponerle carga y resistencia al tobillo y es más exigencia para el ligamento. El ligamento, entonces mire, el ligamento va de aquí a aquí. Y debería de ser el espacio la mitad. ¿No se vuelve a romper? No se vuelve a romper porque se hace como un tejido fibroso, cicatriza y entonces es difícil que esté otra vez suelto en las dos lengüetas. Eso sería muy difícil. Realmente está laxo, está más flojo, más delgadito. Entonces hay varias técnicas para recuperar eso, es lo que yo voy a consultar con el especialista en pie y tobillo.
Una opción puede ser que ahí abrimos y entonces vemos si está muy laxo y entonces se hace una aplicatura con una sutura más fuerte de la que yo puse. ¿Sí? Se hace una aplicatura, eso quiere decir como si le hiciéramos chicharrón, como si dobláramos y entonces lo suturamos para que vuelva a ser tenso. La otra opción es que si vemos pues que está muy laxo y ya como muy desgastado, de una mala calidad ligamentaria, lo que se hace es que con un tendón de usted, que se puede tomar de aquí o de otra parte del tobillo, con unas anclas se inserta el tornillo que va amarrado al tendón de usted, o se hace un hoyito en el hueso y se tuneliza el tendón y se fija, como si arrancamos un árbol y se viene con todo y raíz, después queremos meter todo y raíz a la tierra otra vez. Así lo intentamos meter al hueso, ya sea el mismo tendón de ella, o una sutura o lo que encontremos ahí de ligamento. Y la otra opción es poner un implante que va aquí, se llama tie rope, para que cierre toda la mortaja y entonces ya no reparamos aquí, sino que mantenemos para que ya no se abra esto, la mortaja le llamamos nosotros, entonces lo mantenemos unido aquí. Y aquí hay como mucho más hueso que trabajar. ¿Sí? Esas serían las alternativas. ¿Ese implante de qué material sería? Son dos botones metálicos de titanio y es una sutura muy fuerte como una soga de los escaladores, pero pequeñito, y entonces esa sutura nunca se absorbe. Quedan dos botones acá. Ya quedaría fijo ahí. Ahí. Bueno, aquí se ve muy esquemático, muy bonito. Queda un botón de este lado, un botón de este lado, y esto es sutura, esto es hilo, pero muy fuerte, muy resistente. Entonces, ¿ese es el implante? Ese es el implante. Puede ir a través o no de la placa. Hay veces que lo ponen en la misma cirugía, donde cuando se hace la fijación del hueso con la placa, también se le pone el tie rope y ahí se deja. En este caso quitaríamos la placa y el botón puede ir, mire, la radiografía queda así. Muchas veces se usa sin placa. Aquí todas las imágenes tienen placa, pero bueno. Se puede usar, por ejemplo, esto. Se puede usar en el hombro y así, se queda ahí y entonces funge como un ligamento. Porque a la fecha no hemos encontrado la tecnología de cómo fingir otra vez la inserción tan fuerte de un ligamento sano, de un ligamento natural. Entonces se hace esto, se hace uso del hueso con los dos botones en la sutura, muy fuerte. Y ese sí se queda ahí, ¿no? Ese se queda, sí, ese no se va a aflojar nunca, ese se queda ahí. Como se hacen los túneles muy precisos del mismo ancho de la sutura, ahí se queda. Pero obviamente este implante pues es un poco más caro que hacer la técnica más manual. ¿Esos implantes qué costo tendrán? Más o menos. Ahorita el tie rope de tobillo de andar en unos 20, 25 mil pesos. Tan solo el implante. Más o menos. ¿Quiere que platiquemos de su dedo también? No quiero de tantos. Mira, para que sepa lo que le pasa. Bueno, nada más que te informe qué te pasó. Ahí estás tu mano, mira. Este esquema es muy fácil de entender. Viene el tendón aquí. Este es un tendón, se parece al ligamento del tobillo, pero este sí le llamamos tendón a pesar, porque aquí sí se hace más grueso para acá arriba y se convierte en músculo. Pero la parte chiquitita que viene en la punta de su dedo es la que se rompe. A lo mejor no está completamente roto como ahí, está igual elongado, está laxo como el de su tobillo. Pero ya no tiene la suficientemente fuerza para levantar la punta de su dedo. ¿Ese también se repara?
Y este también tiene una técnica. Lo que se hace es que se toma un pedacito de un tendón del quinto, porque el quinto dedo tiene dos tendones, tiene el propio y tiene el común. Y entonces se quita un pedacito del propio y ese pedazo es como menos de 1 centímetro. Se coloca y es como un parche. Aquí es más fácil ponerlo como un parche. Y ahí sí con dos o tres puntitos de cada extremo, de sutura de nylon, ese no es absorbible, pero es muy delgaditito. Y le ponemos un clavito para que mantenga la posición, un clavito por dentro, para que mantenga la posición mientras cicatriza el injerto que le pusimos. Después se quita el clavito, se quita aquí en el consultorio y empezamos a rehabilitar un poquito su dedo. ¿Y esa cirugía qué costo tiene, doctora? Esa, pues bueno, si se decidiera hacerlo tendríamos que hacer las dos juntas. Y los honorarios pues serían mucho más económicos de hacerlos juntos, porque es el mismo anestesiólogo y todo. Si le hiciéramos aislada, más o menos serían 25 o 30 mil pesos, todo incluido, del dedito. Pero pues en el caso de usted podríamos hacerlo en el mismo evento quirúrgico. ¿Y ahí cuánto sería más o menos lo que aumentaría la cirugía? Vamos a hacer un estimado. Un presupuesto. Exacto. Y bueno, primero hay que platicar con el especialista y si él opina que con el Tie Rope no es necesario, pues ahí ya no necesitaríamos el implante, ¿no? Ahora estoy operando aquí la cirugía ambulatoria, que podría ser una cirugía ambulatoria. Me están dando un paquete de 10,000 pesos de gastos hospitalarios. Aquella vez que fue en Juan Pablo, ¿verdad? Sí. En el pueblito. Aquella vez yo creo que nos compraron unos 7,000 pesos. Ah, no, porque usted se quedó una noche. Entonces sería más económico esta vez, el hospital. Les anoto aquí el Tie Rope, que ese sería un segundo de 25,000 si se requiriera. Y de honorarios médicos de las 4 personas, $30,000 pesos. 32 con el instrumentista, que nos tenemos de instrumentista. Entonces estamos hablando de 57. Si no utilizamos el Tie Rope, son 10, son 42,000 pesos. Okay. Si utilizamos el Tie Rope, pues ya es mucho más. Ahora, ¿en qué tiempo ella, digamos así, pues hay que juntar dinero? ¿Qué tiempo puede esperar para esas cirugías? Podríamos hablar, o sea, ni siquiera ha cumplido el año, entonces a partir de que cumple el año podríamos hablar de empezar a planearla. Entonces, a partir de un mes, más o menos. Y de ahí, pues no tardarnos más de unos 3 meses. El plazo, Porque me preocupa un poquito que si cada que la veo se afloja y que dañe el hueso. Muy bien. Sí, realmente para quitar la placa nada más necesitamos que nos presten el destornillador y nada más, ahí no se gasta nada de instrumental. El proveedor me lo presta sin problema. Doctora, ahorita me acordé, la otra opción que nos decía de solamente quitar el tornillo ya no es viable esa ahorita. No, porque ya se está aflojando el otro. El otro. Sí. Sí, hay que quitarla toda. Y aparte no me preocupa su hueso porque tiene continuidad y porque ahí está pegado, entonces ya no necesita el soporte de la placa. Mientras se hace la cirugía, ahorita ya tiene que tener algún cuidado para caminar o algo. No caerse, nada más. No caerse. Sí. No, nada más. No, A mí, ahorita no me he caído.
Me gustaría que hiciera su vida normal, o sea, Ajá. puede caminar, puede caminar más de lo que yo quiero pensar que está caminando. O sea, sí, no tenga miedo de que su tobillo, de repente una placa se zafa por completo y no. Yo le estoy hablando así como muy, ¿no? Porque me gusta ser muy sincera con ustedes. De hecho, Quitarle todo el panorama. el angiólogo le prescribió 30 caminar. minutos de caminar. Caminar. Sí. Entonces, me gustaría que de aquí a abril y así, usted haga, o sea, su vida normal e incluso un poquito más. Exíjale a su tobillo, camine, algo, haga de ejercicio. Ujú. Subir y bajar escalones, Sí, bien. Todo. sí. Sí, los Bueno, sí. ¿Qué pasa ahorita ya en el ejercicio normal de caminar? ¿Qué pasa con ese ligamento que está ya muy, o con esa separación que se observa ahí? Los otros ligamentos están bien. Como ustedes vieron, en realidad nos preocupa ese ligamento, pero el tobillo está rodeado de muchos otros ligamentos. Vea, este es un plano, ¿no? Y esto es como si nada más se hayan quitado la piel y la grasita. Pero hay varios planos de músculos y de ligamentos. Entonces, la estabilidad del tobillo depende de de una membrana interósea que une todo la tibia y el peroné, de todos estos músculos y tendones que vienen aquí. Entonces, ¿qué tanto va a pasar con el ligamento? Se va a abrir un poquito más, se va a hacer un poco más lazo. Y eso es bueno y malo. Malo porque a lo mejor le puede dar un poquito más de molestia. ¿Sí? Bueno, porque a nosotros, si le exige más a su tobillo, cuando lleguemos a la cirugía y veamos cómo está el ligamento realmente, entonces, pues es más verdadero cómo está. Es como, está muy roto, está muy laxo, está. ¿Sí? Entonces, nos da más hasta dónde va a dar su ligamento. O sea, nos pinta un panorama más real. Hay que exigirlo para ver hasta dónde llega. Sí, 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 va a Si me disculpan, pues. sí, claro. Sí, no va a pasar nada si ella Sí, sube y baja escaleras. ok. Que no se limite tanto por ese Sí, sentido. no, yo le veo eso. Sí, No, o sea, sería muy catastrófico que se cayera, pero de varios escalones o que... Ah, no, eso Pero no. si se da un torsoncito, sí, no pasa nada. O sea, digamos que está como lo que llamamos una tronchadita de pie, la soporta bien. Le voy a recetar una tobillera. Ah, yo creo que sí. Algo le daría confianza. Sí, que le dé confianza de andar en la calle. Sí. Que se la ponga cuando vaya a salir y entonces que eso sí protege un poco el tobillo y le da más, sobre todo le va a dar seguridad y que ella pierda un poco el miedo. Sí, porque y también ahorita empezamos las dos porque tenemos bastante sobrepeso, entonces empezamos a bajar de peso, porque digo, yo creo que eso es un sobreesfuerzo también para Sí, su tobillo. cambia el tobillo un poco más. Entonces, para empezar a bajarle. Y para eso tiene que activarse y entonces Sí. tiene que perder el miedo, tiene que moverse. Podría hacer algo de bicicleta, podría A hacer... ella le gustaba mucho, le ponía videos en la tele y le gusta mucho bailar. Yo creo que es lo que tiene también, porque se ha apachurrado mucho porque a ella le gusta mucho bailar y poner sus videos y estar bailando, y ahorita no ha bailado nada. Puede Entonces yo creo bailar. que tiene eso sí. también. Sí. Camina, sí. Incluso él recomendó que también la caminata. Caminar Vamos a bien. recetarle la tobillera, Ujú, que es como una ferulita, no rígida, sí, pero sí deportiva, le da mucha seguridad. Es lo que me gusta. sí. Doctora, ¿y para los pagos de las cirugías, tiene que ser de contado o hay algunas facilidades o algunas? Fíjate que tengo la terminal de clip Ujú. y con esa se puede hacer a pago, según yo, a meses sin intereses. Ah, Podría ser sí. con tarjeta. Ah, ok. Sí. La clínica sí me pide que sea de contado, pero puede ser con tarjeta Ajá. de crédito o de débito. Ajá. Podríamos diferir a meses los honorarios, los míos. Ujú. Y
Porque al anestesiólogo y al ayudante sí le tengo que pagar en el momento. ¿Podría ser así? No, ya es una ayuda. Algo. Muy bien. Sí. Si la planeamos, por ejemplo, de aquí a 3 meses, pues es cosa de a lo mejor de que nada más lo planeen. Sí, está Sí, si les tranquiliza un poco de adelantar un poco y irlo pagando, lo podemos hacer también. pues también sería otra. Ir Pero como anticipando. Ajá. Sí. Y eso ya sería, les vamos como que depositando directamente a ustedes. Sí, podría ser eso. Sí, ok. Sí, yo aparto lo de ellos y cuando llegue ese momento se paga. No, sí es buena ayuda, es muy buena idea, sí. Sí, puede Como ser así. que se me ocurrió, no es el Sí, ejemplo. porque de lo más caro pues son los honorarios, porque somos varias personas. Sí. Mira, la tobillera se puede utilizar con un zapato con tenis. Sobre todo estas que tienen que se tienen como cruzan. tirantitos. Estas las venden también en cualquier ortopédica. Se pone como calcetín, pero luego este refuerzo en X es el que le da mucha seguridad. Hay una, pero que es... Esa se la puede poner encima de su media. Sí. Porque como el angiólogo le dijo que tiene que usar la media, Sí. entonces para que se use sobre su media. Sí, la puedo poner sobre la media y después el zapato. Sí, esa sí se la vamos a comprar para que. Y el dedito, yo no le quise decir, pero el dedito, si no reparamos el tendón, se sigue deformando el dedo y después se hace así. Puedo usar zapato para cuando salga. ¿Sí? Necesito que salga a caminar de manera rutinaria, como lo recomendó el doctor Hugo, y yo también le recomiendo que salga a caminar a la calle, salga a pasear, o unos 20 minutos, un día sí, un día no, en la tarde, ¿sí? Con su bastón. Puede hacer algo de bicicleta, puede hacer algo de zumba, de baile. No sé ni sentirme. De baile, mamá. Baile puede hacer, bicicleta, natación, lo que usted quiera. No se va a poner a correr ni a saltar, ni a hacer crossfit, que eso se lo tengo que decir a los pacientes que son deportistas. A usted no, a usted al contrario, quiero que haga más de lo que está haciendo. Una pregunta, doctora. De igual forma como le pregunté con lo de la placa, pros y contras de que se repare ese ligamento. ¿Qué pasa si no se repara? Ahí sí lo que va a pasar es que se desgasta un poquito. En alguien que tuviera 20, 30 años, le diría que es imperativo reparar ese ligamento, ¿sí? En Emma tiene 70 años, pero con la gracia de Dios nos va a aguantar otros 10, 15, 20 años. ¿Sí? Nada más. 30 años. No, tampoco. Entonces, si no reparamos el ligamento, lo que va a pasar es que aquí se va a abrir más la mortaja, ¿no? Porque como yo les decía, aunque hay otros ligamentos, pero si se va venciendo un poco el sostén de este lado, se va abriendo un poco más y entonces la tibia se cae sobre el astrágalo. Y lo que hay es un desgaste aquí. Como se desgastan las rodillas, el cartílago, aquí también hay cartílago y se va desgastando un poco y eso genera dolor, genera una artrosis, genera dolor a la larga. Entonces, si no reparamos el ligamento, a lo mejor yo le estaría sentenciando a que tuviera dolor en los últimos años de su vida, en el tobillo. No se va a quedar sin caminar, no se va a pudrir el hueso. Realmente no pasan cosas muy fatalistas, pero sí podríamos condicionar a Emma que tuviera dolor en su tobillo en unos 10 años. Vi una paciente la semana pasada que tiene 89 años, está por cumplir 90. Y ella tiene una energía como de alguien de 40, quiere hacer cosas de 40. Sus rodillas ya no se lo permiten. Dice que a ella como a los 65 le propusieron ponerse prótesis de ambas rodillas, que estaban tan desgastadas que le dijeron. Y en ese momento ya no tenía mucho dolor. Y ahora lo que la incapacita
es el dolor de sus rodillas. Ninguna otra cosa, ni el corazón, nada. Es el dolor de sus rodillas. Y entonces, desgraciadamente, con la fractura que usted tuvo, es mucho más vulnerable el tobillo a que genere dolor después. Por eso hay que cuidarlo. Sus rodillas probablemente le van a dar dolor. Ya le dan un poquito, ya les duele. Pero vamos a reparar el tobillo y después vemos lo de sus rodillas. ¿Sí? A lo mejor nunca le da un dolor incapacitante. Eso lo vamos a ir viendo. Lo que recomiendan de comer gelatina, ¿es bueno o no? Ahorita me acordé de que es como Sí que- tiene algo de glucosamina, pero en realidad no. Lo que está indicado es tomar los controprotectores, que se llaman. Recuérdeme si alguna vez le mandé Bartalón, Novobartalón. Nuevo Bartalón, creo que sí. Novobartalón. Ese lo podríamos retomar un poquito para que lo tome y le va a ayudar a las rodillas y en el tobillo. Sí, se ayuda, pero lo que está científicamente comprobado, pues son ese tipo de suplementos están medidos en unidades internacionales, entonces pues, los sobrecitos de suplemento traen esas unidades internacionales, que está comprobado que sí hacen cierta diferencia en el cartílago de las articulaciones. Bueno, entonces ya hablo mucho yo. Preguntas, Emma. ¿Qué tiene de duda? ¿Quiere ponerle fecha a la cirugía? Nos esperamos un poco. ¿Quiere seguir yendo a la terapia? Esa sí se la sigue dando, como es es sobrino, Sí. se le da la terapia, entonces él sigue yendo. Le está dando ahorita una terapia como que es como algo como que golpetea. No sé si eso sí sea por lo que tiene ahorita, me quedé pensando si no tendrá un efecto ahí. ¿Cómo es el golpeteo? ¿Te usa un aparatito? Es un aparatito, son golpes fuertecitos que le causan dolor, pero Ah, sí, es neuroestimulación. me quedé pensando que no vaya a aflojar más los tornillos ese golpeteo. No, pero no lo hacen encima del siempre lo hace a un ladito de donde estuvo la cirugía. No, sí lo puede hacer. En su opinión, ¿qué es lo que más recomienda, doctora, para que ella pueda normalizar ya su funcionamiento de tobillo? Ya lo hizo todo. Ya trae la plantilla, le voy a dejar la tobillera, ajustó esto, ya vemos cómo está. ¿Sí? Si hay cosas que se pueden mejorar, pero ahí está la placa, está pegado su hueso. ¿Qué puede hacer? Haga su vida normal. Intente retomar como estaba antes de que se cayera. ¿Sí? Esa es mi recomendación ahorita. De aquí a que programamos la cirugía. ¿Sí? Usa la media, su bastón está muy bien, pero hay que hacer todas las actividades que quisiera hacer. ¿Qué tanto hace que hacer en su casa? ¿Qué tanto está haciendo? Pues caminar y lavar trastes, comida. Quiere barrer y trapear. Yo hasta ahorita le había dicho que no, pero si lo puede Sí, hacer. lo ¿Tiene dice- dolor? Puede hacerlo. Sí lo he hecho, pero lo que pasa es que me duele la espalda luego. Entonces sí hay dolor. Sí hay dolor. Sería como... ¿Por qué le tiene que doler la espalda? Creíamos un poco que era lo de la dimetría de sus piernas, ¿no? No es mucho, no era mucho. Ahí yo creería que la teoría es que estuvo como tanto tiempo por ser. Cuando tenemos una actividad física que tenemos pues acostumbrado a hacer, los músculos de todo el cuerpo pues se acostumbran a. Después de la caída pues estuvo mucho tiempo sin hacer, entonces volver a exigirle a los músculos de la espalda y así. Y bueno, también va pasando el tiempo, la edad no es la misma, ¿no? Pero volver a exigirle una actividad que a lo mejor usted tenía después de un periodo de reposo muy largo, pues es difícil. No, ya desde antes de caerme me dolía Ya la le espalda. dolía. Y ya después de la caída, ahora, no, pues, bueno, un pedacito ya me duele la espalda. Pues sí, de poquito, ¿no? Si le duele, hasta ahí. Hasta ahí. Sí, el chiste es que se mantenga activa, pero no es, o sea, sí, no es manda, no es que le duela. Terapia física para la columna también hay, para sus músculos lumbares, no sé qué tanto le da. No le ha dicho.
No les digo, terapia lumbar no te da. Le puedo anotar algo de eso y ver Sí. con algo de terapia que tanto mejora la postura y la resistencia que pueden tener sus músculos, que a lo mejor, pues si ya no traía tanto y luego con el reposo, ¿sí? Perder la condición que usted Sí. pudiera haber tenido. Hablando de músculos, no hablando de la condición de sus pulmones, del corazón, ¿no? Esa es distinta. Sino hablando de la exigencia que pueden tener los músculos. Porque lo que le duele es el músculo, porque le duele abajo, ¿cierto? Sí, sí. Como una punzada, dices, ¿verdad? Ajá. Eso es dolor muscular, es dolor mecánico. Y es muy difícil explicarle al paciente por qué, ¿no? Pero nosotros sabemos diferenciar cuando, si le duele de cierta manera, no lo haga, porque entonces estamos pensando en un tumor en la columna vertebral o algo así. En el caso de usted, si le doliera no pasaría nada, pero, pues no, o sea, al paciente no se le dice, tenga dolor, ¿no? Pero sí puede encontrar la manera de que poco a poco la resistencia de sus músculos sea mejor y entonces el dolor sea muy leve, sea tolerante o nada de dolor. Sí, anota lo que recomiende. De terapia física, pues Sí, está. fortalecimiento muscular y que le enseñen higiene de columna, así se llama. A lo mejor hasta la postura. También, sí. Que- Si pasa mucho tiempo sentada, a lo mejor en un sillón que ya está, ¿no? En la misma postura. Es que todos tenemos, o sea, no es que usted lo esté haciendo mal, todos tenemos. A mí me duele, por ejemplo, siempre de este lado. Cómo manejar. En casos como a veces cuando manejo mucho tiempo, como que me duele. Entonces, tenemos ciertas posturas que adoptamos y el fisioterapeuta nos puede ayudar a otra vez ponerlo derechito y a compensar que este músculo tiene que jalar más de este para no adoptar esas posiciones, porque incluso va riendo o adoptamos una postura que pudiera no ser la más adecuada y eso es lo que le está lastimando. Me comentaba la doctora que tiene la opción de que puede irse dando como adelantando pagos de aquí a que se programa la cirugía, pues se puede ir dando algo para que no se haga tan pesado. Se le puede ir haciendo transferencias a ella. Para tomarlo en cuenta. Muy bien, ¿de analgésico está tomando algo? Uno ves ahí y La aspirina A y veces toma Liviax. el alivias, cuando me duele la espalda, ese es lo que toma el aliviax. Aún paracetamol. ¿Está bien? ¿En qué tiempo nos recomienda que la veamos? Pues a lo mejor después de que cumpla el año, que es a finales de abril, nos vernos por acá. Ella Sí, es abril, para el 10 de mayo. Sí, nos podremos ver a principios de mayo. ¿No? Y es 11 de mayo. Excelente, muy bien. Es cuando cumples el año. Este es su festejo de Día de los Madres. Bueno, es la Si quiere consulta después, nada más. Primero festeja y ya luego programamos la cirugía. Muy bien, doctora. ¿Cuánto le damos? Con mi asistente, por favor. Ok. ¿Le estaba cobrando 800, verdad? ¿O 600? 600. Lo mismo, 600. Ahorita le aviso que sea eso. Muy bien. ¿Sale? Muchas gracias. No, sí. Gracias.